gritando de terror. Lo que nadie se atrevió a contar. Colapinto acaba de desatar un terremoto en la Fórmula 1 y deja a Briatore en shock tras un test secreto que cambió todo para siempre. La interna de Alpine está al rojo vivo, la verdad salió a la luz de la forma más brutal, y el futuro del joven argentino de los polvorines, Franco Colapinto, acaba de dar un giro que te va a dejar con la boca abierta. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer es una historia que redefinirá el poder en el gran circo. El día que Alpine no quiso que existiera. La humillación secreta de Colapinto. En un rincón apartado del mundo de la Fórmula 1, lejos de los flashes y de las cámaras de televisión, bajo una jornada de pruebas cerradas a la prensa, se gestó una historia que podría marcar un antes y un después en la carrera de Franco Colapinto. Alpine organizó un test privado con un propósito claro: evaluar ciertos componentes nuevos y recabar datos para el desarrollo futuro de su monoplaza. Sin embargo, lo que terminó sucediendo en esa pista oculta fue mucho más que una simple prueba de datos. Fue una declaración silenciosa de poder, una exhibición de talento puro que puso en jaque toda la narrativa interna del equipo. Un duelo desigual, un resultado inesperado. En la parrilla de salida, dos monoplazas, dos pilotos. Por un lado, Pierre Gasly, con un coche supuestamente optimizado y equipado con las últimas piezas de evolución aerodinámica y mecánica. Por el otro, Franco Colapinto, a bordo de un chasis de especificación anterior, sin los paquetes aerodinámicos de vanguardia que su compañero sí disfrutaba. En teoría, era un test en igualdad de condiciones, o eso querían creer en Alpine. Pero lo que nadie en la escudería francesa, ni siquiera el todopoderoso Flavio Briatore, esperaba, era que Franco humillaría a su compañero con un rendimiento absolutamente descomunal y una consistencia implacable. Desde la primera tanda de vueltas, los tiempos hablaban solos, y lo hacían con una claridad brutal. Mientras Gasly marcaba parciales decentes, como se esperaría con su coche actualizado, Colapinto, a bordo de su monoplaza inferior, empezaba a recortar diferencias sector por sector. El equipo técnico, al principio, creyó que se trataba de una diferencia de combustible en los tanques o de algún error en la compleja telemetría, pero los relojes no mentían. Franco estaba volando, y no era cuestión de suerte, era pura técnica, precisión milimétrica y un hambre feroz por demostrar su valía. Pero lo más fuerte llegó cuando la verdadera alarma se encendió en la tercera tanda de pruebas. Colapinto, en una vuelta lanzada que quedará grabada en la memoria de los presentes, clavó un tiempo que no solo fue más rápido que el de Gasly, fue escandalosamente más veloz. Hablamos de más de medio segundo de diferencia con un coche que, en el papel, era inferior. En un circuito técnico, donde cada décima de segundo cuenta como oro, esta diferencia era absolutamente devastadora, un golpe en el mentón para la narrativa oficial de Alpine. El silencio en el box fue total. Nadie sabía si aplaudir, disimular la sorpresa o simplemente mirar para otro lado. Pero todos entendían, de forma cruda y palpable, lo que acababa de ocurrir. Colapinto había roto el guión, había destrozado el libreto que Alpine había escrito para él. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre cómo Franco logró esta hazaña. El shock de Briatore. La realidad golpea al poder. Flavio Briatore, ese viejo zorro de la Fórmula 1 que lo ha visto todo, estaba presente en el muro de boxes. Presenció la vuelta magistral de Colapinto sin emitir una sola palabra. Su expresión, normalmente impasible, ahora estaba rígida y tensa, una máscara de incredulidad. No era admiración lo que se leía en su rostro, era pura sorpresa y quizás, un dejo de frustración. Franco no solo había igualado a Gasly, lo había desbordado con una contundencia imposible de explicar dentro del relato oficial del equipo, ese que privilegiaba al francés. Muchos aseguran que Briatore se quedó sin palabras, algo que casi nunca pasa, y la verdad es un testimonio del impacto real de lo que sucedió. El joven argentino no necesitó reclamar atención. Su talento hizo todo el ruido por él. Cuando los dos pilotos bajaron del coche, el contraste era claro, casi dramático. Gasly evitó las miradas de su equipo, caminando directo hacia su ingeniero, buscando explicaciones, quizás justificaciones, para lo sucedido. Franco, en cambio, se quitó el casco con calma, saludó a los mecánicos con una media sonrisa, esa que oculta más de lo que muestra, y fue directo al rincón donde se analizaban los datos. No pidió elogios, no celebró con aspavientos. Sabía que lo que acababa de hacer era más poderoso que cualquier frase en una rueda de prensa o cualquier comunicado oficial. La nueva verdad interna. Amenaza o oportunidad. El murmullo, ese sonido que es la verdadera voz del paddock, empezó a recorrer el box. Algunos técnicos se cruzaban miradas cómplices, otros, que hasta entonces habían sido escépticos con Colapinto, comenzaron a ver su rendimiento con otros ojos, los del respeto. Con este coche hizo ese tiempo, susurró uno, con una mezcla de asombro y admiración.
Imagínate si le dieran el mismo material, respondió otro. Y ahí, entre frases cortas y silencios significativos, se consolidaba una nueva verdad interna. Colapinto ya no era simplemente una promesa. Era una amenaza, una muy seria, para la estructura de poder establecida en Alpine. Si sentís la piel de gallina, dale like y compartí este video con tus amigos que necesitan saber que el talento puro siempre encuentra su camino. El impacto de este test fue tal que incluso Briatore se vio obligado a intervenir, algo que rara vez hace en un momento tan temprano de un desarrollo. Convocó a los ingenieros para revisar personalmente la telemetría. Exigió comparativas lado a lado, sector por sector, curva a curva. Quería entender, con una obsesión que rayaba la desesperación, como un piloto con menos herramientas, con un coche supuestamente inferior, había superado tan ampliamente al preferido del equipo. Pero por más vueltas que le daban a los datos, la conclusión era la misma, brutal y sin paliativos. Colapinto había sido superior, punto. Franco, fiel a su estilo zen, no se dejó atrapar por el ego. Sabía que un buen test no cambia todo de inmediato, que la política en la F1 es un monstruo de 1000 cabezas. Pero también sabía que había mandado un mensaje, un golpe a la mesa, y esta vez no solo al Alpine, sino a todo el paddock. Porque si con menos era capaz de más, entonces solo necesitaba que alguien, algún equipo, apostara por él sin restricciones, sin favoritismos, dándole el mismo material y las mismas oportunidades. Gasly, mientras tanto, se mostró frío, casi gélido. En el análisis post-test, evitó las comparaciones directas. Habló de sensaciones, de pruebas experimentales, de condiciones cambiantes, intentando minimizar lo sucedido. Pero los datos eran públicos dentro del equipo, y cada ingeniero sabía exactamente lo que había pasado. Su imagen interna, la de piloto estrella, había recibido un golpe fuerte, y lo más preocupante para él era que esta vez no había excusas, no había fallos técnicos que justificar. Y mientras todos en Alpine buscaban la mejor forma de interpretar lo ocurrido sin alterar el orden jerárquico establecido, Franco se mantuvo en silencio, casi enigmático. Ni una palabra fuera de lugar, ni un gesto de más. Pero su mirada lo decía todo. Sabía que había dado el primer paso para reescribir la historia, y que Briatore, por primera vez, no tenía una respuesta rápida ni una maniobra fácil para frenar su avance. La filtración imparable. El paddock en llamas. La noticia, como un reguero de pólvora, no tardó en escaparse de los límites del circuito. Lo que debía haber sido una jornada discreta de recolección de datos se convirtió, sin que nadie lo planeara, en el detonante de una filtración que recorrió el paddock como una descarga eléctrica. Pero lo más fuerte llegó cuando los tiempos de vuelta de Franco Colapinto comenzaron a circular. Primero, en susurros entre ingenieros de otros equipos, luego entre reporteros bien conectados con fuentes internas, y finalmente, explotaron en las redes sociales. Para cuando Alpine quiso contener el desastre, ya era tarde. El dato clave estaba en boca de todos. Colapinto, con un coche inferior, había sido más rápido que Gasly por más de medio segundo. Una diferencia brutal e innegable. Algunos periodistas intentaron confirmar la información por medios oficiales, pero Alpine se mantuvo en un silencio sepulcral. No emitieron comunicados, no respondieron consultas. Y eso, lejos de apagar el fuego, solo sirvió para alimentarlo. Porque cuando una escudería calla, el relato le escribe el público, y en este caso, el público estaba volcado con Colapinto. Cadenas internacionales, sitios especializados y cuentas influyentes en redes sociales comenzaron a hablar abiertamente del test del quiebre. El día en que el joven argentino dejó expuesto al piloto estrella del equipo, sin necesidad de declaraciones, solo con datos puros y duros. Una victoria moral para Franco. Si esto te hizo gritar de emoción, suscríbete y contanos cuál crees que será la próxima movida de Colapinto. La reacción interna de Alpine, un equipo dividido. En paralelo, dentro del equipo, el ambiente se volvía cada vez más espeso. Algunos ingenieros y mecánicos, que habían tenido acceso a los datos completos, recibieron advertencias sobre la confidencialidad del test. Otros, directamente, fueron apartados de sesiones críticas bajo la excusa de una reorganización técnica. Se percibía tensión en cada pasillo, cada mirada era una pregunta. El rendimiento de Colapinto había dejado a varios expuestos, y aunque él nunca señaló a nadie, su sola presencia empezaba a incomodar a quienes habían apostado todo por Gasly y la narrativa del favoritismo. El equilibrio político dentro de Alpine se tambaleaba peligrosamente, y Briatore lo sabía mejor que nadie. La inesperada reunión con Briatore, un reconocimiento forzado. En una decisión inesperada, un movimiento que pocos hubieran predicho, Briatore pidió una reunión privada con Franco Colapinto. Sin asistentes, sin prensa, solo ellos dos. El joven entró a la sala con paso firme, sin esperar aplausos ni confrontación.
Flavio lo recibió con una expresión neutra, difícil de leer, pero una que denotaba un respeto forzado. Durante varios minutos, no hablaron del test en sí. Hablaron de actitud, de proyección, de responsabilidad. Fue una conversación medida, calculada, pero en el aire flotaba una sensación clara. Ya no podían subestimar a Colapinto. El propio Briatore, el arquitecto de su calvario, había sido obligado a reconocer que el chico que él consideraba prescindible estaba rompiendo todas las predicciones, desmoronando su plan. Después de esa reunión cumbre, Colapinto no cambió su rutina. Siguió trabajando con su grupo técnico, se concentró en el simulador y evitó cualquier comentario fuera de pista. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no buscaba aceptación, ya no esperaba el momento ideal. Sabía que ese momento lo estaba construyendo vuelta a vuelta, con resultados, con hechos irrefutables. Y ahora, los ojos del Padec lo miraban no por simpatía, sino por un respeto recién ganado, un reconocimiento de su talento bruto. El efecto dominó. El Paddock atento y las sutiles señales. Gasly, visiblemente afectado, intentó minimizar lo ocurrido en una entrevista que, curiosamente, se filtró a la prensa. Era solo un test, no importa el tiempo, importa la información, dijo, pero ni su tono ni su lenguaje corporal lograron convencer. Los números eran claros, y los murmullos, cada vez más intensos. Su credibilidad interna había sido seriamente dañada. Y mientras el eco de la humillación en el test privado seguía retumbando en cada rincón del Paddock, una nueva incógnita comenzaba a tomar forma. ¿Cómo reaccionará Alpine ante esta presión insostenible? ¿Intentarán retomar el control con más favoritismo hacia Gasly, arriesgándose a un levantamiento interno y externo? ¿O, por primera vez, cederán ante la evidencia irrefutable y le darán a Colapinto el lugar que se está ganando con talento puro y hechos? Y si no lo hacen, si siguen empecinados en su error, ¿quién estará esperando con los brazos abiertos del otro lado, con una oferta que no podrá rechazar? Entonces, ¿qué pasará ahora? La cuerda se tensa al máximo, los secretos están a punto de ser revelados a plena luz del día, y la Fórmula 1 se enfrenta a su prueba de fuego, a un punto de quiebre que podría cambiar la jerarquía para siempre. ¿Saldrá la verdad a la luz, o la maquinaria del poder logrará silenciar a Franco Colapinto? ¿Será este test el trampolín definitivo hacia una nueva oportunidad de la Fórmula 1, lejos de sabotajes y favoritismos, o será el final de un sueño en Alpine? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla épica que definirá el futuro de la F1? No te quedes afuera de esta historia que va a cambiar la historia del automovilismo para siempre. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle, déjanos tu like si esta noticia te dejó helado y te hizo vibrar, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el brutal test de Colapinto, el shock de Briatore, y lo que realmente está pasando en Alpine. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia de la Fórmula 1 para siempre. Atención fanáticos de la Fórmula 1. Lo que está por explotar en el corazón de Alpine es la verdad más dolorosa y humillante que el equipo ha intentado esconder. Si pensabas que ya lo habías visto todo, prepárate para la revelación definitiva. Porque en las sombras de un circuito anónimo, Franco Colapinto, el pibe de los polvorines, acaba de destrozar no solo los tiempos de Pierre Gasly, sino también la reputación de Alpine, dejando a Flavio Briatore absolutamente en shock. Aquí, en tu canal de confianza, no solo te damos la noticia, te sumergimos en la intriga con una intensidad que te va a dejar sin aliento y reescribirá la historia del poder en la F1. Recordemos, mis queridos y fieles seguidores, la atmósfera en Alpine se cortaba con cuchillo. El favoritismo hacia Gasly era un secreto a voces, el maltrato a Colapinto, una constante invisible, y la tensión, una cuerda a punto de romperse. Pero lo que sucedió en ese test privado no fue solo una prueba de rendimiento, fue la sentencia de muerte para la narrativa oficial de Alpine, el día en que la verdad se impuso con una fuerza brutal y dejó al equipo con el alma en un hilo. El día más oscuro de Alpine, cuando el talento se impuso a la política. En un rincón apartado del mundo de la Fórmula 1, lejos de los flashes de las cámaras, de los periodistas curiosos y de los patrocinadores ávidos de publicidad, bajo un cielo encapotado y el silencio solo interrumpido por el rugido de los motores, se gestó una historia que redefinirá el significado de humillación en la Fórmula 1. Alpine había convocado una jornada de pruebas cerradas a la prensa, un día diseñado para evaluar ciertos componentes nuevos y recabar datos cruciales para el desarrollo de su monoplaza. Lo que nadie en la escudería francesa esperaba, sin embargo, era que ese día se convertiría en una declaración silenciosa de poder por parte de un solo piloto, un terremoto que sacudiría los cimientos de la jerarquía establecida. Un duelo diseñado para el favorito, terminado en desastre. El plan de Alpine era simple, o al menos eso creían. Pondrían en pista dos monoplazas. Uno, el de Pierre Gasly, supuestamente optimizado, dotado de las últimas evoluciones aerodinámicas,
con un setup ajustado a la perfección por su ingeniero de confianza. El otro, el de Franco Colapinto, con una configuración obsoleta, un chasis de especificación anterior, sin los paquetes aerodinámicos de vanguardia que su compañero sí disfrutaría. En teoría, era un test en igualdad de condiciones para evaluar componentes, pero la realidad era que estaba diseñado para reforzar la posición de Gasly como el líder indiscutido y mantener a Colapinto en el segundo plano. Era el teatro perfecto para confirmar la narrativa oficial. Pero lo que nadie en Alpine, ni siquiera el todopoderoso Flavio Briatore, esperaba, era que Franco humillaría a su compañero con un rendimiento absolutamente descomunal y una consistencia implacable. La tensión en el box se podía cortar con un cuchillo desde la primera tanda de vueltas. Los tiempos empezaron a hablar solos, y lo hacían con una claridad brutal. Mientras Gasly marcaba parciales decentes, como se esperaba de un piloto con su coche actualizado y en su rol, Colapinto, a bordo de su monoplaza inferior, sin el material de punta, empezaba a recortar diferencias sector por sector. Era como ver un reloj de precisión suizo desmontando las piezas de un aparato más grande. El equipo técnico, acostumbrado a las fluctuaciones de los tests, al principio creyó que se trataba de una diferencia estratégica de combustible en los tanques, o quizás algún error en la compleja telemetría, ese mar de datos que lo controlaba todo. Pero los relojes no mentían. Las pantallas del pit wall, ese santuario de números y gráficos, mostraban una verdad innegable. Franco estaba volando, y no era cuestión de suerte, ni de trucos. Era pura técnica depurada, precisión milimétrica, una comprensión sobrenatural del coche y del trazado, y un hambre feroz por demostrar su valía, por romper el molde que le habían impuesto. Si sentís la adrenalina subir, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios cómo crees que reaccionaron los ingenieros al ver esto. El golpe de gracia, más de medio segundo de humillación pura. Pero lo más fuerte llegó cuando la verdadera alarma, esa que hizo sonar todas las campanas de emergencia en la cabeza de los directivos de Alpine, se encendió en la tercera tanda de pruebas. Colapinto, en una vuelta lanzada que quedará grabada en la memoria de los pocos presentes como el momento en que se escribió una nueva historia, clavó un tiempo que no solo fue más rápido que el de Gasly, fue escandalosamente más veloz. Hablamos de más de medio segundo de diferencia con un coche que, en el papel, era inferior. Más de medio segundo en un circuito técnico, donde cada décima de segundo se arranca con uñas y dientes, donde los márgenes son minúsculos, y donde esa diferencia es, en términos de Fórmula 1, una eternidad, una brecha devastadora. Era como si Colapinto hubiera corrido en una categoría diferente, con un coche de otra galaxia. El silencio en el box fue total, absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie sabía si aplaudir la genialidad de Colapinto, disimular la sorpresa con una tos o simplemente mirar para otro lado, avergonzados. Pero todos entendían, de forma cruda y palpable, lo que acababa de ocurrir. Colapinto había roto el guión, había destrozado el libreto que Alpine había escrito para él, había desnudado la verdad en una demostración brutal de superioridad. La incredulidad se apoderó de cada rincón, de cada pantalla. Briatore mudo. Un golpe en la mesa que no usó palabras. Flavio Briatore, esa figura central en la toma de decisiones, el zorro plateado de la Fórmula 1 que lo ha visto todo, estaba presente en el muro de boxes. Presenció la vuelta magistral de Colapinto sin emitir una sola palabra. Su expresión, normalmente impasible, esa cara de póker que no delata nada, ahora estaba rígida y tensa, una máscara de incredulidad, asombro y quizás, un dejo de furia contenida. No era admiración lo que se leía en su rostro, era pura sorpresa y la conciencia de que su plan se acababa de desmoronar. Franco no solo había igualado a Gasly, lo había desbordado con una contundencia imposible de explicar dentro del relato oficial del equipo, ese que privilegiaba al francés sin cuestionamientos. Muchos aseguran que Briatore se quedó sin palabras, algo que casi nunca pasa, y que su cara era un poema. Y la verdad, esa imagen es más poderosa que cualquier declaración incendiaria. Si esto te hizo estallar, dale like y compartí este video con tus amigos que necesitan saber que el talento puro siempre se abre camino. El impacto de este test fue tal que incluso Briatore, a quien no le temblaba el pulso para tomar decisiones drásticas, se vio obligado a intervenir, algo que rara vez hace en un momento tan temprano de un desarrollo. Convocó a los ingenieros para revisar personalmente la telemetría. Exigió comparativas lado a lado, sector por sector, curva a curva, con una obsesión que rayaba en la desesperación. Quería entender, con una frustración palpable, cómo un piloto con menos herramientas, con un coche supuestamente inferior, había superado tan ampliamente al preferido del equipo. Pero por más vueltas que le daban a los datos, por más que buscaban una explicación, una excusa, la conclusión era la misma, brutal y sin paliativos. Colapinto había sido superior, punto y final. La verdad era innegable, grabada en cada milisegundo. La estrategia del silencio y la mirada inquebrantable de Franco. Franco,
Fiel a su estilo zen, a esa fortaleza mental que lo caracteriza, no se dejó atrapar por el ego ni por el momento de gloria. Sabía que un buen test no cambia todo de inmediato en el mundo de la Fórmula 1, que la política es un monstruo de 1000 cabezas. Pero también sabía que había mandado un mensaje, un golpe a la mesa, y esta vez no solo al Alpine, sino a todo el paddock, a cada director de equipo, a cada ingeniero, a cada periodista especializado. Porque si con menos era capaz de más, entonces solo necesitaba que alguien, algún equipo, apostara por él sin restricciones, sin favoritismos, dándole el mismo material y las mismas oportunidades. Era una promesa silenciosa de un futuro brillante. Gasly, mientras tanto, se mostró frío, casi gélido. En el análisis post-test, ese momento crucial para los pilotos, evitó las comparaciones directas. Intentó minimizar lo sucedido, hablando de sensaciones, de pruebas experimentales, de condiciones cambiantes, de pistas diferentes, de todo menos de los datos. Pero los números eran públicos dentro del equipo, en cada pantalla, y cada ingeniero, cada mecánico, cada miembro del staff sabía exactamente lo que había pasado. Su imagen interna, la de piloto estrella y líder natural, había recibido un golpe fuerte, y lo más preocupante para él era que esta vez no había excusas válidas, no había fallos técnicos que justificar. Y mientras todos en Alpine buscaban la mejor forma de interpretar lo ocurrido sin alterar el orden jerárquico establecido, sin que la verdad se filtrara y destruyera su narrativa, Franco se mantuvo en silencio, casi enigmático. Ni una palabra fuera de lugar, ni un gesto de más. Pero su mirada lo decía todo. Sabía que había dado el primer paso para reescribir la historia, y que Briatore, por primera vez, no tenía una respuesta rápida ni una maniobra fácil para frenar su avance. Era un jaque mate silencioso. La filtración imparable. Cuando la verdad explotó en el paddock. La noticia, como un reguero de pólvora, no tardó en escaparse de los límites custodiados del circuito. Lo que debía haber sido una jornada discreta de recolección de datos, un secreto bien guardado de Alpine, se convirtió, sin que nadie lo planeara, en el detonante de una filtración masiva que recorrió el paddock como una descarga eléctrica, de box en box, de oído en oído. Pero lo más fuerte llegó cuando los tiempos de vuelta de Franco Colapinto comenzaron a circular. Primero, en susurros nerviosos entre ingenieros de otros equipos, luego entre reporteros bien conectados con fuentes internas de Alpine, esos que saben dónde buscar la verdad. Y finalmente, explotaron en las redes sociales, en cuestión de minutos, con una viralidad imparable. Para cuando Alpine quiso contener el desastre, ya era tarde. El dato clave estaba en boca de todos, gritado a los 4 vientos. Colapinto, con un coche inferior, había sido más rápido que Gasly por más de medio segundo. Una diferencia brutal, innegable, humillante. Si esto te hizo gritar de la emoción, suscríbete y contanos cuál crees que será la próxima movida de Colapinto. Mientras tanto, Alpine se encontraba atrapado en su propia narrativa, una prisión de la que parecía no poder escapar. Durante meses, habían posicionado a Gasly como su proyecto estrella, su líder natural, relegando a Colapinto a un segundo plano bajo la excusa de la experiencia y el desarrollo. Pero ahora, con un test inesperado que rompió todos los esquemas y expuso la verdad desnuda, ese castillo de cartas empezaba a desmoronarse de forma estrepitosa. Y lo más irónico de todo era que Franco no había hecho nada extraordinario, solo había pilotado, solo había hecho su trabajo, y lo había hecho mejor que el favorito de la casa, mejor que la narrativa oficial. Las redes sociales explotaron una vez más. Montajes de Franco con la indumentaria de otros equipos, análisis comparativos detallados, declaraciones antiguas de Briatore resurgidas para contrastar con la nueva y dolorosa realidad. Gasly es nuestro líder natural, había dicho el italiano apenas unas semanas antes. Hoy, esa frase sonaba a una broma de muy mal gusto, a una burla cruel. Los fans no olvidan, y ahora exigían respuestas, pedían justicia a gritos. Querían saber si Colapinto iba a tener al fin las mismas oportunidades o si una vez más Alpine apostaría por la ceguera voluntaria y el favoritismo descarado, sacrificando el talento puro en el altar de la política. Y mientras el eco de la humillación en el test privado seguía retumbando en cada rincón del paddock, una nueva incógnita, más grande y crucial que nunca, comenzaba a tomar forma. ¿Cómo reaccionará Alpine ante esta presión insostenible y esta verdad que no puede ser silenciada? ¿Intentarán retomar el control con más favoritismo hacia Gasly, arriesgándose a un levantamiento interno aún mayor y un desprestigio público irreparable? ¿O, por primera vez en mucho tiempo, cederán ante la evidencia irrefutable y le darán a Colapinto el lugar que se está ganando con talento puro y hechos innegables? Y si no lo hacen, si siguen empecinados en su error, en su ceguera, ¿quién estará esperando con los brazos abiertos del otro lado, con una oferta que Franco Colapinto no podrá, ni querrá, rechazar? No te quedes afuera de esta historia que va a cambiar la historia del automovilismo para siempre.
Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga que se está volviendo épica. Déjanos tu like si esta noticia te dejó helado y te hizo vibrar. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el brutal test de Colapinto, el SOC de Briatore, y lo que realmente está pasando en Alpine. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia de la Fórmula 1 para siempre.